María Sáenz Quesada nació en Buenos Aires, es historiadora, profesora, investigadora y escritora. Desde 2010 dirige la revista Todo es Historia, de la cual, en la cual trabajó durante muchísimos años junto al mítico Félix Luna. Es colaborador habitual de los diarios La Nación y Perfil, ha escrito infinidad de libros, ha dictado conferencias y cursos de su especialidad en el país y en el exterior, es autora, entre otros, de La República Dividida, Los Estancieros, El Estado Rebelde, Mujeres de Rosas, Mariquita Sánchez, La Argentina, Historia del País y de su Gente, Isabel Perón, La Argentina en los años de María Estela Martínez, La Libertadora, de Perón a Frondizi, fue secretaria de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, es miembro de número de 2 academias, de la Academia Nacional de la Historia y de la Academia Nacional de Educación. Presidió el Instituto de Investigaciones Históricas de la Manzana de las Luces, es oficial de la Orden de Mérito de Chile y chevalier de la Orden de las Artes y las Letras de la República Francesa, miembro consultor del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y recibió el premio Conex de Platino y sobre todo es una amiga. Muchas gracias. ¿Cómo estás, María? Bien, un poco preocupada por todo eso que ha dicho Vargas Llosa, pero contenta con la publicación de este libro, en fin, la vida sigue. Este libro es el último de María Sáenz Quesada, cuyo título es Las cuentas pendientes del Bicentenario. Pero a propósito de mi comentario editorial y tu libro sobre María Estela Martínez de Perón, vos tenías un comentario, me decías en la pausa, para hacer. Que se sumaría a esa cosa incomprensible que es la Argentina, según este brillante escritor que es Vargas Llosa. Ayer en los diarios aparece publicado que el expresidente Kirchner le dice a Moyano: tenemos que volver al 74, a 1974, porque entonces sí el salario del trabajador constituye el 50% del PBI. Que un expresidente peronista recuerde el peor momento de gestión de su propio partido, cuando María Estela Martínez de Perón gobernaba como podía, apoyada por Lorenzo Miguel, precisamente, apoyada únicamente por el gremialismo y por su alter ego espíritu negro que era López Rega. Es asombroso, es decir, yo no sé si fue un acto fallido, porque podía haberse referido a la época del primer peronismo, donde eso tenía lugar dentro de un contexto mejor, pero el 74 desembocó en el 75. Si sabemos un poco de historia de esa época, eso es anterior al golpe militar y es el momento en que los gremios le exigen a Isabel que derogue un plan de ajuste y se arma un tremendo conflicto interno porque la Argentina y su economía no sostenían ese sistema. Y ahora quiere volver Kirchner a eso. Está un poco loco. Sí, es quizá la idea esa de que el primer peronismo estaba más asociado al fascismo, de acuerdo a Romero, al Perindongue incluso, y ese peronismo anterior, digamos, que estaba ahí en la muerte de Perón, anterior a la muerte de Perón, era el poscamporismo, quizás se estaba refiriendo a eso, ¿no? Bueno, pero entonces no sabe mucho de qué se trataba. El año 1974 es el año de Isabel y de López Rega, y la muerte de Perón y la AAA. Claro, así que, no nos olvidemos que Perón había echado de la plaza ya. Sí. Así que bueno, son esas cosas raras de la Argentina que la vuelven incomprensible para nosotros y no digamos para los de afuera. Bueno, tu libro justamente se llama Cuentas pendientes del Bicentenario, no solo del Bicentenario argentino, porque el libro versa incluso sobre los bicentenarios, diría yo, de América, ¿no? Y bueno, ahí ha habido un tema bastante curioso, que es que la presidenta Cristina Fernández ha reprobado el primer centenario y ha exaltado este segundo, ¿no? Es decir, el primer centenario fue un centenario, como vos decís bien en el libro, de monumentos, de exaltación, de recuerdo de nuestros próceres. Y este segundo bicentenario es un bicentenario de denostaciones, de reprobaciones. El primer centenario fue un centenario en donde había, se criticaba que había falta de trabajo, que había estado de sitio, que había miseria, que había exclusión. Pero a pesar de eso, ¿cómo sería, digamos, tu confrontación de estos dos centenarios? Sí, mi libro trata sobre 1810 en América y en la última parte hago una comparación con los primeros centenarios.
Y ahí yo reconozco, porque no es obvio que había una gran agitación social, porque había un intenso gremialismo y porque había expectativas de mejora. Porque cuando hay agitación social en pro de que la gente mejore, es un signo de que es una sociedad que está viva. Pero al mismo tiempo estaba funcionando el plan de inclusión social más importante de la Argentina, que es el plan de la escuela pública. Entre los objetivos que se plantearon 4 años o 5 años antes del primer centenario, estaba que se inauguraran 1000 escuelas en el país. Es una cifra muy importante y esto tiene que ver también con lo que comentaba Vargas Llosa, de que la Argentina es un país pionero en la lucha por la alfabetización de la sociedad. Y esas escuelas están ahí, si uno va a Santiago del Estero, si uno va a Paraná, si uno visita las ciudades de nuestras provincias, va a ver esas escuelas centenario, que recuerdan ese momento donde el dinero público que venía de las exportaciones agropecuarias se aplicaba a una infraestructura que tenía que ver fundamentalmente con la infraestructura escolar. Y al mismo tiempo había una expectativa de futuro porque la gente venía, emigraba de países que hoy... La gente no es tonta, ¿no? La gente no es tonta. Por algo venían. Sí, el inmigrante italiano o español que venía en forma masiva, o el judío de los territorios rusos donde era perseguido, o el turco o el árabe de los países turcos donde tampoco tenía demasiadas libertades, venía a la Argentina porque tenía posibilidades de trabajo y un sistema político que le garantizaba poder ejercer su religión, por ejemplo, tener sus costumbres, que no era un sistema opresivo. Por supuesto, hubo conflictos sociales y recordemos en 1919, la Semana Trágica, pero la Argentina era un país de esperanza. La gente, el inmigrante elegía entre Estados Unidos y Argentina. Claro, y además hay otra cosa. En 1910 había un sistema todavía muy incorrecto para electoral, pero la reforma electoral es de 2 años después, y es en 1910 cuando vuelve... y ya Carlos Pellegrini la venía presionando e insinuando, ¿no? Pellegrini había muerto proclamando que eso era lo necesario y que era necesario reordenar el sistema cuando falleció 4 años antes de esto. Pero cuando su heredero político y moral, que es Roque Sáenz Peña, llega al país, presidente electo afuera, todo lo que sea, él viene ya habiendo conversado con Indalecio Gómez, conversará con el radicalismo para la reforma electoral, que es lo que cambia el sistema político. Ahí te hago una digresión, María, porque a veces lo charlábamos con José Ignacio García Hamilton. Él decía, es verdad que había fraude electoral, pero en esa época también lo había en Inglaterra, por ejemplo, me decía. ¿Eso era así? Desde ya que el sistema político se estaba reformando en toda Europa recién entonces. Y lo interesante es que la reforma nuestra toma como modelo la de España, la que había hecho Antonio Maura en la monarquía española. Recién los ingleses van ampliando la base electoral, ya estaban más adelantados, pero nosotros no estamos retrasados en relación. Y yo te voy a poner un ejemplo porque justamente en mi libro me interesa la comparación. México 1910. ¿Quién celebra el centenario? El que ha sido 30 años dictador, que es Porfirio Díaz. Lo celebra en septiembre, ahora se va a cumplir el aniversario, y esto coincide además con su cumpleaños personal, de modo que es una exaltación de los 30 años de una dictadura en muchos aspectos progresistas y en otros, como todas las dictaduras, que han mantenido estática la sociedad. Se confunde la nación con el caudillo. Sí. Pero ¿qué sucede un mes después? Se subleva Francisco Madero reclamando que no reelección, comicios limpios, y empieza la larga, sangrienta y tremebunda historia de la Revolución Mexicana, que es tan tremebunda como la de 1810. Pero ¿qué sucede? En la Argentina ese cambio se hace en paz. Me parece que tendríamos que valorar esto. No sé, a lo mejor la presidenta sería interesante que lo supiera. Pero bueno, esto es la historia comparada.